Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el comunismo, presentado por Daniel Felipe Rubiano, John Sebastián Morales y quien les habla, Laura Valentina Díaz. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común sin la necesidad de la existencia de la propiedad privada, lo que le da poder a la clase trabajadora. El comunismo como ideal surgió en el siglo XVI, bajo la forma de diversas utopías basadas en el colectivismo agrario. Las más conocidas fueron la obra de Tomás Moro y la ideología revolucionaria babovina que derivó del movimiento jacobino. De la Revolución Francesa, el líder comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX. Es un complejo proyecto económico-industrial gracias a las diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarcocomunismo y de las ramas obreras. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Engels a fines del siglo XIX y dadas a conocer en el libro denominado El Capital. Por la influencia de su obra, el movimiento comunista adoptó la forma de partido político, convirtiéndose luego en una organización internacional unificada bajo la doctrina marxista. Según el marxismo, la historia es entendida como un permanente conflicto por el excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad, debido a que ésta estratifica a la sociedad en clases. Esto a su vez genera una explotación por parte de las clases más altas, es decir, los capitalistas y los dueños de las empresas, hacia las clases más bajas, es decir, los trabajadores obreros. Gracias a esto se genera una lucha de clases en la cual el pueblo trabajador termina imponiéndose y generando una dictadura del proletariado en la cual trata de que las clases sociales desaparezcan. Muchas veces podemos decir que el comunismo es lo mismo que el socialismo, pero esto no es así. Estas dos son ideologías muy distintas y muy parecidas a la vez. El comunismo puede ser la versión más extrema del socialismo, como ya vimos. El comunismo busca apoyar a las masas trabajadoras al igual que el socialismo, pero en otros casos el socialismo es distinto al comunismo. Por ejemplo, el socialismo existe una democracia y en el caso del comunismo siempre es impuesta por medio de una doctrina dictadora por parte de las clases más bajas. Alrededor del mundo, la mayoría de países poseen partidos políticos socialistas, pero no todos poseen partidos políticos comunistas. Esto es debido a que la ideología comunista es mucho más subversiva que cualquier otra rama política. En algunos casos se puede comparar con el anarquismo, porque este pensamiento político viene desde las ramas obreras anarquistas con comunistas. Es decir, comunistas y anarquistas a la vez, a lo largo de la historia, han tenido muchos intentos de instaurar la doctrina marxista a su alrededor. A continuación veremos algunos ejemplos de los países que llevaron a cabo el comunismo como sistema reinante. El país por excelencia en su momento fue la Unión Soviética. Este país se conformó en 1922 a causa de la revolución bolchevique. Hasta su caída en el 91 fue claro ejemplo de la ideología comunista y llegando a ser una de las potencias mundiales del momento, peleando con Estados Unidos para imponer su bloque económico. Yugoslavia es otro ejemplo del comunismo en el siglo XX. Se formó luego de la Primera Guerra Mundial y llegó a su fin en el 91 junto con la caída de la Unión Soviética. Estos dos fueron el reflejo de este sistema en Europa del Este. Otro país de la era comunista es Cuba. Desde la llamada Revolución Cubana, en la que el Che Guevara y Fidel Castro derrocaron al dictador Batista en el 59. Fidel logró establecer con apoyo de la Unión Soviética una dictadura del proletariado que siguió hasta estos días, pero con Fidel ya fallecido y su hermano Raúl al poder de Cuba. Pasando al continente asiático, donde tenemos tres ejemplos claros, los cuales siguen estando dominados bajo esta ideología en la actualidad. El primero es China. Mao Zedong
En 1949 llegó al poder gracias a un golpe de Estado respaldado por la Unión Soviética y hoy en día es una de las potencias mundiales más importantes, con un gobierno próspero y sin inestabilidades económicas, logrando hacer que el comunismo sea un modelo viable todavía en la actualidad, al menos para ellos. A continuación veremos 3 países que son totalmente distintos a China, como en lo económico y en lo social. Uno de ellos es Vietnam. Luego de la guerra de Vietnam entre el Vietcong apoyados por la Unión Soviética, Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, el Vietcong ganó, y de esta manera Vietnam quedó bajo el mando de un gobierno comunista. Hoy en día este es pobre y poco desarrollado, todo lo contrario de lo que entendemos por China, que más adelante profundizaremos en otro video. Cuba también es un país clave en el orden mundial por su proximidad geográfica a los Estados Unidos y por ser el único no asiático gobernado bajo los dictados ideológicos de Karl Marx. Su futuro a corto plazo es una incógnita tras la desaparición de Castro. La muerte del líder de la revolución cubana se produce en un contexto de apertura económica, que podría experimentar cambios radicales con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y por último, tenemos a Corea del Norte, que como ustedes ya sabrán, dictador mandatario está a cargo es Kim Jong-un. Este país se formó a partir de la separación entre Corea del Sur y Corea del Norte después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un país comunista desde entonces, además de que Corea del Sur es capitalista. Este es un país muy desarrollado debido a que el gobierno gasta en armamento y en ejército, en vez de preocuparse por su pueblo. Además de esto, hay más casos sobre estos países comunistas en otras partes del hemisferio, pero son pocamente relevantes, y no quiero alargar más el video para sacar en limpio el comunismo. También tenemos que ver que esto es un sistema económico y social que se llevó a cabo en varios países gracias a la doctrina marxista, que ya vimos con el comunismo, que además de esto no es lo mismo que el socialismo. Este sistema fue dominante durante una gran parte del siglo XX, pero fracasó debido a que es un sistema obsoleto y una utopía, que se llevó a cabo de manera incorrecta en países incorrectos.